Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco y el Canal del Congreso de la Unión presentan Jalisco, el estado más mexicano. La forma más pura del espíritu mexicano es Jalisco. Jalisco no tendrá enmarcada la palabra México, pero México lleva a Jalisco en toda actividad social, cultural, musical, industrial y turística que se ofrece en nuestro país y en el mundo. Jalisco no solo es el alma de la mexicanidad, Jalisco lleva la esencia de lo que es ser mexicano. Jalisco vive en el corazón de toda mexicana y mexicano. Se lo lleva en la memoria todo extranjero que ha visitado nuestro país. En Jalisco no nace el campo, pero nace el campesino, el que monta a caballo y se vuelve campeón. Jalisco se bebe, se vive, se festeja, se canta y se disfruta. En este episodio iniciaremos con la música en dos sitios que por historia y tradición se disputan el nacimiento del mariachi. Nos referimos a Cojula y Tecalitlán. Pero ¿de dónde vienen los sones? Los sones vienen de melodías populares con armonía rítmica y temas de tipo costumbrista con frases y estribillos de doble sentido. Originalmente los sones eran bailables españoles de los siglos XV y XVI que los hispanos trajeron a México y que fueron interpretados por criollos y mestizos de la Nueva Galicia y que con el paso del tiempo fueron adaptándose al temperamento de los tapatíos. El son jalisciense es una pieza de armonía rítmica que combina partes cantadas con otras instrumentales que se bailan en pareja en forma de zapateado. El hecho de que muchas coplas no se hayan escrito y que su difusión a través del tiempo sea mayormente de oído ha tenido como resultado que podamos encontrar distintas versiones del mismo son en la música de Jalisco. De Cojula es el mariachi y de Tecalitlán los sones. Ya lo dijo Jorge Negrete en una de sus canciones. El mariachi nació en Jalisco y por lo tanto en todo el estado pueden encontrarse estas agrupaciones. Sin embargo, Tecalitlán ha visto nacer leyendas como el Mariachi Vargas. Ya en los años de 1840-45 ya existían grupos pequeños de mariachis. Entre ellos algunos formados por don Amador Vargas, que era el abuelo de don Silvestre, quien formó un grupito de 4 elementos, un mariachi. Ya posteriormente, ya para finales de 1800, que ya existía don Gaspar, formó un mariachi ya un poco con más elementos. Tengo entendido que a finales de 1800 ya puso en práctica el primer mariachi Vargas formado por él, por lo cual llevó el nombre de Mariachi Vargas por don Gaspar, que era el director del grupo. Ya más adelante se fue iniciando en la carrera don Silvestre, que aún era pequeño y que sus padres no querían que fuera músico por la situación de que se tenía un mal concepto de los músicos por borrachos y mujeriegos. Entonces la mamá de don Silvestre no quería que fuera músico Silvestre, pero él como pudo se fue enseñando a tocar y ya a la edad de 14 años ya empezaba a tocar con un violín de carrizo que le elaboró un integrante del Mariachi Vargas, y con ese violincito de carrizo que lo hacía sonar como grillito empezó su carrera musical. Tengo entendido que por aquí existe una copia de ese violín de carrizo
y ya habiéndose integrado ya hasta 1921 oficialmente al mariachi don Silvestre Vargas. Se tiene la idea de que el mariachi fue formado por don Silvestre, pero pues hay un error. El mariachi fue formado por su papá, don Gaspar. Ya es, don Silvestre ya fue el que le dio la proyección al grupo. Decía don Silvestre, a mí me lo llevó a comentar que cuando iban a contratarlo a Pedro, primero decía, contraten a Vargas, y el Vargas tiene su tiempo para acompañarme, acepto, si no, no acepto. Yo con otro mariachi no toco. Así de que todo eso pues, viene a ser una combinación Silvestre Vargas, Pedro Infante y Tecalitlán. Y por eso la gente hemos estado muy agradecida con ese señor tan noble, tan sencillo y de tanta fama. En 1934, el conjunto se asentó definitivamente en la capital mexicana y con el apoyo del presidente Lázaro Cárdenas obtuvo trabajo estable en la jefatura de policía del Distrito Federal, bajo las órdenes del músico y director de orquesta Miguel Lerdo de Tejada, y empezó a animar a las fiestas y reuniones de los amigos del presidente. Y en 1937 inicia su carrera discográfica y a participar en el cine nacional. Así es mi tierra fue su primera película y a la fecha ha participado en más de 200 películas. ¿Y qué decir de la música? La música, lo del mariachi, que bueno, pues hay, como en todo este tipo de conceptos, muchas expresiones, vocablos que se prestan a diversas interpretaciones, pero a final de cuentas es música. Aquí hay dos municipios que se arrogan y con todo el derecho el ser originarios de la misma. Lo de Tecalitlán, ahí se fundó el primer mariachi en 1986, si mal no recuerdo, el mariachi Vargas de Tecalitlán, y Cocula, que también es tierra del mariachi y que es otro de los símbolos.
Durante la época prehispánica, en Coculán, nombre original de Cocula, Jalisco, se dice que los indígenas cocas tenían tal fascinación por la música y facilidad para la reproducción sonora que tocaban con especial amor y pasión sus rústicos instrumentos para sentirse cerca de Cocoli y Teocayatl, sus dioses principales. Cuando los conquistadores llegaron a estas tierras, notaron la facilidad musical de los indígenas cocas, lo que hábilmente aprovecharon para difundir el cristianismo entre los pueblos de la región mediante canciones que ejecutaban grupos llamados guitarrones del cerro o mariachi. Utilizaban flautas y tambores para crear sus melodías religiosas. Con el tiempo, a esas agrupaciones se les fueron agregando el sonido de guitarras y otros instrumentos del viejo mundo que, combinados con las caracolas, flautas y otros instrumentos indígenas, se convirtieron en un nuevo descubrimiento musical que poco a poco fue definiendo el estilo que más adelante fue conocido como mariachi. El nuevo sonido, producto de la fusión entre Europa y México, se le comenzó a conocer como mariachi. Poco a poco fue integrado a las fiestas populares a través de cantos profanos como seguidillas, tiranas o sevillanas. Ya para la época de Don Porfirio, la formación habitual de un mariachi estaba integrada por violines, guitarra, guitarrón y vihuela. Estos dos últimos instrumentos habían sustituido al contrabajo y al laúd español. En esos tiempos, México tenía una fascinación por todo lo europeo, lo cual hizo que la música del mariachi se considerara solamente para el populacho. Sin embargo, al darse la Revolución Mexicana, el mariachi se convirtió en todo un orgullo nacional. Bueno, el encuentro de los españoles con Cocula se da en el año de 1532. Es el primer contacto cuando se logra la fundación de Cocula. Después de eso llegan los evangelizadores y se funda el convento de Cocula en el año de 1568. ¿Qué hicieron ellos? Se dedicaron a bajar todo, reclutar, vamos a decirlo así, a todos los lugares que estaban circunvecinos, las congregaciones indígenas cocas, para ubicarles en un solo lugar y empezar la evangelización de Cocula. Durante la Nueva Galicia, Cocula figuró, digamos, como parte de departamentos, antes de partidos, cantón también, de cabecera de cantón. Bueno, los registros son de 1796. En los registros parroquiales vamos a encontrar que hay una renovación de contrato, nos dice de 1796, los esclavos del Señor, en los cuales estaba Luis y sus hermanos. Ellos tocaban ya en orquestas, o sea, digamos como músicos. Tocaban la trompa y el bugle, que venían siendo los instrumentos que tenían. Las cofradías utilizaban las orquestas, por eso empezó a transformarse. Mira, el origen está desde hace muchos años, desde los cocas, como bien lo ha señalado nuestro cronista municipal. Sin embargo, quiero centrarme a partir de 1905, que es cuando por primera vez un cuarteto coculense acude a la Ciudad de México a festejar y amenizar el cumpleaños de Porfirio Díaz. Ese acontecimiento de 1905 catapultó a nuestro municipio, catapultó el tema del mariachi, y a partir de ahí se conoce Cocula como la cuna mundial del mariachi. Desde luego llega después el mariachi Vargas, llega después también el mariachi de Cirilo Marmolejo, pero el antecedente y los números están desde que de 1905 a la fecha el mariachi es originario de aquí de nuestro municipio. Ha evolucionado en gran medida porque principalmente un elemento que tienen todos los mariachis al día de hoy es el guitarrón. Y el antecedente existe que el guitarrón es originario del municipio, como lo vemos aquí atrás en el mural que un pintor coculense nos hizo favor de expresar en este Museo del Mariachi. Este guitarrón coculense, que ya lo planteaba hace un momento, es el instrumento origen de nuestro municipio y que está presente en todos los mariachis del mundo. No se puede concebir un mariachi si no tiene un guitarrón. También, dicho sea de paso, el mariachi aquí en Cocula empezó como un mariachi tradicional con 4 integrantes. Al día de hoy hay mariachi de 10, de 11 y de más integrantes. Se han incluido otros instrumentos como el arpa, como la trompeta, como el violín, que son instrumentos más recientes, pero
Me da mucho gusto decirles que el guitarrón es originario de nuestro municipio y, dicho sea de paso, como un dato cultural, en el Museo de la Ciudad de Guadalajara, el gran museo de la capital de nuestro estado, está una sala de la charrería y el mariachi. Y en esta sala del mariachi se puede encontrar un guitarrón donde especifica la historia que originariamente el guitarrón es de nuestro municipio. El alma de la música mexicana es el mariachi, reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Claro que sí. Recuerden ustedes que anteriormente la población, la mayor parte de indígenas usaban calzón de manta. En Jalisco se prohíbe a partir de los años 30 y 40, 1930-1940. ¿Por qué? Porque decían que era falta a la moral. Los primeros grupos de mariachis usan el calzón de manta. Después se va modificando. Hay mariachis, por ejemplo, en 1924, que empezaron a utilizar ya el traje de charro, de hacendado. Y de ahí viene la evolución después, los mariachis que llegan a la Ciudad de México en 1924, 1930, empiezan a tomar ya las características diferentes a los primeros mariachis. En el actual, pues lo que vemos nosotros, ya con más adornos, ya más elegantes, en comparación, estamos hablando de, por ejemplo, del siglo XX, ¿sí? Del siglo XIX, que ellos utilizaban todavía el calzón de manta y que todavía seguían como campesinos, porque los mariacheros en Cocula tenían tres oficios. Tenían el oficio de ser, digamos, jornaleros, tenían el oficio de participar en un mariachi, se vestían como mariachis, y la otra, cuando eran filarmónicos, también se vestían como filarmónicos, la característica de filarmónico. Es que recordemos también que la música inicia propiamente en el campo. La música rural, el mariachi tradicional era de campo. Por ejemplo, en este caso aquí en la ex hacienda de San Diego, los campesinos después de que terminaron su trabajo se ponían a cantar. Y había un hacendado con características de charro. Por lo tanto, ellos habían algunos charros, algunos hacendados que eran protectores o más bien representantes de ese grupo, y entonces vestía a los mariachis de esa forma. Bueno, estamos hablando de un registro muy importante que se graba. Este registro del mariachi, por ejemplo, fue conocido en la Ciudad de México. Don Jerónimo Vaqueiro Foster es el que tenía en su archivo, se le entrega a México para el documental. Ahí se rescatan algunos documentos de Cocula, primeramente lo que viene siendo la llegada de don Cesario Medina en 1907 a la Ciudad de México. Era un acetato y de ese acetato hay grabaciones y se sacan los CD actuales. Se sacan las 4 colecciones, las más antiguas. La primera de 1908 de don Justo Villa. La segunda de don Cirilo Marmolejo, de José Marmolejo, y 1936 la del Silvestre Vargas. Cocula cuenta con una historia colonial. Aquí también estuvo el padre Antonio Tello, considerado el primer cronista de la historia de Jalisco. El padre Tello fue una persona, un fraile muy importante en Cocula. Él llega en el año de 1642. Él tiene que hacer una prueba para poder venirse al convento de guardián del convento de Cocula. Él llega en 1642 y termina en el año de 1654. Con él vamos a encontrar que se inicia la construcción de la iglesia después de los derrumbes que hubieron en ese año. O sea, digamos, lo que nosotros conocemos que narra es lo que viene siendo la crónica miscelánea de Jalisco. La brillantez artística de Orozco radica no solo en su dominio técnico, sino también en su capacidad para captar la complejidad de la experiencia humana. Sus obras están imbuidas de una profunda conciencia social y política, revelando una profunda empatía por las luchas de los marginados y privados de sus derechos. Desde el impacto devastador de la guerra hasta la difícil situación de la clase trabajadora, el arte de Orozco sirve como un comentario poderoso y conmovedor sobre las injusticias sociales de su tiempo.
Todo se remonta a 1796, estamos hablando de cuando México todavía era la colonia de la Nueva España. El obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo llega aquí y se supone que solamente iba a ser una especie de parada técnica, un descanso para su viaje a Guatemala, de donde iba a ser arzobispo, o al menos esa era la orden que le habían dado en España. Al darse cuenta de que en Guadalajara hay una muy marcada desigualdad entre las clases sociales, entre los grupos étnicos, decide quedarse y hace, digámosle, este hogar, la Casa de Caridad y Misericordia, un edificio de unos 25,000 metros cuadrados, a fin de poder ayudar a todas estas personas abandonadas, principalmente niñas, niños, personas con discapacidades o de la tercera edad. En 1801 conoce a Manuel Tolsá, el famoso arquitecto neoclásico, es quien va a diseñar el edificio en el que estamos, y en 1805, con tan solo 300 trabajadores, comienza la construcción del edificio. Pese a que tiene 78 pasillos, 23 patios, 106 habitaciones y 2 capillas, su construcción tomó nada más 5 años. Y una de las genialidades por las cuales se distingue tanto la construcción de este edificio es su diseño simétrico. Quiere decir que en casi todos los lados del edificio sentimos un poco que nos perdemos porque la distribución es muy similar. Pareciera que ya estuvimos de un lado del edificio cuando en realidad era el otro. El edificio abre sus puertas en febrero de 1810. Cabañas comienza a cuidar de 66 niñas y niños, pero en ese año estalla, como bien sabemos, la Guerra de Independencia de México. De modo que para agosto, un grupo militar español ya toma este edificio como su cuartel durante 18 años. 7 años más que lo que duró realmente la Guerra de Independencia y 4 años más que la vida del obispo Cabañas. El nuevo muralismo mexicano es un esfuerzo que está haciendo el gobierno de México por darle la educación básica y la cultura a las personas, en su mayoría analfabetas, en los inicios del siglo XX. Estamos hablando de que el nuevo muralismo mexicano comienza en 1922 y finaliza aproximadamente en los años 90. Hubo 260 pintores diferentes y la mayoría de ellos son militantes de los partidos de izquierda. Entonces, el nuevo muralismo mexicano como tal, como orden del gobierno de México, busca establecer unión y una forma nueva de la identidad mexicana, la de los mestizos. Pero por el otro lado, la mayoría de estos pintores se vuelven líderes políticos que están empujando a la clase obrera para que tenga ciertos alcances que hoy día todavía podemos disfrutar. Por ejemplo, el servicio de salud gratuito, el servicio de educación, la capacidad de formar sindicatos, estos préstamos que de repente podemos acceder a terrenos, patrimonio y otras formas que se nos permiten a los obreros gracias a esa lucha que fue liderada por varios de estos pintores en la mayoría de las paredes de los edificios públicos de la nación y que procuraban establecer una nueva manera de entender la mexicanidad. Y en 1938, en apenas un año, él hizo los 57 frescos que nos rodean aquí. En su momento, Orozco quizás no es la gran estrella del nuevo muralismo mexicano, porque su vistazo sobre la historia de México es quizás un poco oscuro, un poco cruel, pero con el paso del tiempo, Orozco fallece en 1949 y su fama comienza a ganar mucho más renombre. Con el paso del tiempo, hay más visitas de personas que quieren ver los murales en el hospicio. En estos 200 años, Jalisco ha demostrado que es una tierra de visiones, sueños e íconos de México. En Guadalajara estuvo Hidalgo y en otras latitudes del estado surgieron héroes que defendieron a la nueva patria. Jalisco se construyó de la mano de Prisciliano Sánchez, Ramón Corona, Temís Pérez Verdía y Ignacio L. Vallarta. Es un ejemplo de la vanguardia legislativa y pioneros de la reforma juarista que defendieron en una gran cantidad de batallas. Un jalisciense es orgulloso de la tierra que lo vio nacer porque le da identidad a todo México. También la defiende para mantener las maravillas que ofrece la naturaleza, como el Campo Agadero, el lago de Chapala, las montañas de la Sierra Madre y, por supuesto, las playas de la Costa Alegre. La mexicanidad se bebe con tequila y con los acordes del mariachi que llegan al corazón de los paisanos que viven en todo el mundo. Por toda la historia de 200 años de Jalisco, por los jaliscienses que han dejado huella y por los que el día de mañana celebren con orgullo otros 200 años, ¡que viva Jalisco!
Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco y el Canal del Congreso de la Unión presentó